Arteriopatías crónicas de miembros inferiores. Es una patología que tenemos que aprender a reconocer porque muchas veces está relacionada con otras afecciones que se presentan en cierta época de la vida. Clásicamente, se dice que las arteriopatías crónicas, desde el punto de vista estructural o anatómico, pueden presentarse de dos formas diferentes. Las formas estenosantes, que son las denominadas oclusiones, específicamente oclusiones arteriales, y las formas dilatadas, que se conocen con el nombre de aneurismas. La etiología fundamentalmente es la arteriosclerosis, la más importante, y se lleva la frecuencia más numerosa en los pacientes que presentan estas afecciones. Por lo tanto, debemos aprender a reconocerla. La oclusión arterial crónica tiene las siguientes características. De ser una obstrucción arterial, cuando hablamos de la forma estenosante, que se va a presentar en forma lenta y progresiva. Y esto, como pasa en muchas partes del organismo, tiene un mecanismo compensador que es el desarrollo de circulación colateral. Es decir, cuando una arteria se va tapando, se va obstruyendo por la patología arteriosclerótica, que es la más frecuente, en forma lenta y va progresando con el tiempo, esto da lugar a que se desarrolle en los mismos tejidos que están isquemiados por la falta del oxígeno, una circulación colateral que al principio puede ser compensadora. Es importante que reconozcamos la clínica con la cual se puede presentar esta afección, justamente porque es rica cuando uno puede interrogar bien al paciente qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Clásicamente se habla de 4 grupos sintomatológicos, como por ejemplo la alteración en las faneras, y muchas veces alopecias o alteraciones en los implantes de las uñas, la presencia de micosis a veces imperceptibles. Son situaciones que a veces no llevan a la consulta, por lo tanto estaría en el grupo de los casos asintomáticos, pero que el buen observador debe saber reconocer al momento de realizar el examen físico. El segundo grupo está dado por la llamada claudicación intermitente, y fundamentalmente esto se denomina al dolor que presentan los pacientes con isquemia. Si hablamos que esta patología se presenta con mayor frecuencia en los miembros inferiores, el dolor tiene ciertas características que nosotros debemos reconocer. En primer lugar, la localización del dolor está dado en las masas musculares, por ejemplo en la planta del pie, en la masa de la pantorrilla, en la masa muscular del muslo o del glúteo, según a la altura donde se encuentre la oclusión. Siempre la masa muscular que duele es la que se encuentra inmediatamente por debajo de la oclusión. Y por otro lado, el hecho de llamarse claudicación intermitente habla de que al principio, al inicio de este síntoma, aparece fundamentalmente con la marcha a una determinada distancia y calma cuando el paciente detiene su marcha. Esto también se conoce con el nombre de síndrome de mirador de vidrieras, como ustedes podrán verlo en varios textos de semiología. Cuando la patología avanza, aparece ya lo que se llama el dolor de reposo, es decir, aquella antigua o primaria claudicación intermitente, ya por la obstrucción completa de la arteria y de la falta de circulación colateral, o ya, digamos, habiendo sido consumida la misma o afectada también por el proceso patológico, ya el dolor es permanente, por lo tanto se llama dolor de reposo porque ya no está relacionado con la marcha ni con digamos, la detención de la misma, sino que el dolor se presenta en forma digamos, ininterrumpida, y esto obliga a que el paciente adopte alguna posición antálgica, como veremos dentro de un rato. Y el cuarto grupo es cuando ya la isquemia ha producido ya la necrosis de los tejidos, hablamos de la presencia de úlceras y gangrenas. Todo esto ha llevado a que hace muchos años atrás Fontaine realizara una clasificación que tiene una importancia clínica, que sirve también para el diagnóstico y sirve también para determinar el tratamiento en cada uno de sus estadios. La clasificación de Fontaine ha sufrido a lo largo de los años muchas modificaciones. Nosotros hemos elegido para ustedes la modificación más simple a los fines didácticos. El primer grupo
llamamos los pacientes asintomáticos y estaba dado para esos pacientes en donde hablamos de alteración de las faneras o pacientes que ya tienen alguna obstrucción arterial, pero la circulación colateral ha sido tan eficiente que el paciente no tiene ningún otro síntoma mayor y por lo tanto no lo lleva a la consulta. El segundo grupo es para la claudicación intermitente. Es lo que decíamos, la presencia del dolor isquémico. Es el paciente que inicia su marcha y a una determinada distancia aparece el dolor en alguna de las masas musculares de los miembros inferiores, detiene la marcha unos segundos o minutos, pasa el dolor e inicia nuevamente la marcha que va a volver a claudicar a la misma distancia. Este síntoma, la claudicación intermitente, es un síntoma típico y si uno interroga minuciosamente, prácticamente la forma de presentarse no da lugar a que exista otro diagnóstico que no sea la isquemia. Recuerden que lo que duele son las masas musculares, recuerden que aparece con la marcha, recuerden que desaparece cuando el paciente detiene la marcha y generalmente es a la misma distancia. Estos son los periodos iniciales de la obstrucción arterial cuando ya se transforma en sintomática. Ahora bien, con el pasar del tiempo se vio que no era lo mismo que un paciente claudique a 30 metros, a 40 metros y que claudique a 800 metros, razón por la cual a la claudicación intermitente se la ha dividido en dos grandes grupos, la no invalidante y la invalidante. La no invalidante es aquella en la cual el paciente claudica a una distancia mayor, vale decir que en la actividad cotidiana diaria no le trae grandes trastornos, sino toda vez que el paciente realiza una marcha importante que la hace a veces una vez al mes y en ese momento aparece a los 800 o 900 metros una claudicación. Y la invalidante es aquella en la cual el paciente ya tiene dolor en la claudicación en su propia casa cuando va de un ambiente a otro porque la distancia de aparición de la misma es corta. Clásicamente, muchos autores habían puesto un límite en metros para hablar de la no invalidante y la invalidante. Es así que algunos autores decían que cuando el paciente claudica a menos de 200 metros es invalidante y el que claudica a más de 200 metros es no invalidante. Tomemos esta distancia, digamos, en forma anecdótica y más bien hablemos de que será tipo A no invalidante cuando el paciente pueda hacer diariamente su actividad normal y al cabo de ciertos días pueda aparecer una claudicación y lo tomemos como B, como invalidante aquel paciente que ya no puede hacer sus tareas cotidianas en su propia casa porque el levantarse de su cama e ir a cualquier otro ambiente le despierta el dolor. El tercer estadio, como decíamos recién en la diapositiva anterior, es la presencia del dolor de reposo, es decir, ya no hay claudicación que tenga relación con el dolor, siguen doliendo las masas musculares, pero es tan intensa la obstrucción de este paciente y tan insuficiente ya la circulación colateral que desarrolló que el dolor es permanente y lo obliga al paciente a tomar una actitud antálgica, a estar sentado en su cama con los miembros inferiores colgando, lo cual le da una aparente calma transitoria. Y el cuarto estadio son lo que se llaman las lesiones tróficas, que como decíamos recién también, es cuando los tejidos ya están mortificados por la falta total de irrigación y aparecen así las úlceras y las gangrenas. Ustedes ven, este es un paciente nuestro que ha sufrido una claudicación intermitente y con el pasaje del tiempo se transformó en un dolor de reposo. El paciente estaba siempre sentado en su cama con el pie puesto al lado de la cama como colgando o hacia abajo para que le asegure una mejor irrigación, la gravedad, lo cual le da una calma transitoria porque al final lo perjudica más, pero esta es la posición antálgica que tienen los pacientes con dolor de reposo. Acá tenemos otro Fontaine 4 por una lesión, en este caso ulcerosa severa. Acá tenemos otro paciente con un Fontaine 4, ustedes están viendo la necrosis del hallux, que es característica de los pacientes que presentan un estadio avanzado y muchas veces están acompañados de diabetes. El mismo paciente, visto de otro ángulo, otro paciente, en este caso es una gangrena de talón. Como ustedes pueden ver, la primera conclusión que se saca es que lo primero que se gangrena son los sitios que están en apoyo. En este caso el talón es una zona de apoyo, el hallux o los trocánteres, también los maléolos son zonas de apoyo.
Con respecto al diagnóstico, como todo diagnóstico, es pero muy importante empezar con una buena semiología. Nosotros no debemos obviar nunca ningún paso semiológico y como ustedes han visto, la semiología empieza con el interrogatorio. Es muy importante tener en cuenta todo lo que podamos obtener de un buen interrogatorio. Acuérdense que el dolor tiene unas características, la claudicación es muy importante, el interrogatorio eso lo vamos a conocer y nos va a permitir diferenciar de otros tipos de dolores de miembros inferiores. Los antecedentes, tenemos que saber si el paciente es diabético, es hipertenso, dislipémico, es fumador, porque todo ello, esas comorbilidades, inciden en forma directa en una arteriopatía crónica de un paciente. La semiología, cuando ya pasamos al examen semiológico, ustedes ya lo han visto, lo tienen que ver en la sala, en los trabajos prácticos, es importante ver bien el miembro, hacer la inspección, después la palpación, en donde tendremos en cuenta determinar la presencia de las lesiones, si es que existen, y describirlas, y también las temperaturas y los pulsos, si están presentes o no, y la temperatura si está disminuida, siempre todo ello hecho en forma comparativa con el miembro contralateral y asentarlo correctamente en la historia clínica. Otro elemento que se hace en los centros donde se atienden pacientes vasculares es determinar las presiones sistólicas tanto del brazo como del tobillo, y esto ha dado a describir un índice que se llama índice isquémico, índice tobillo-brazo o índice de Yao en honor a su descriptor. Se dice que tomando la presión sistólica del tobillo y colocarla como numerador y tomar la presión sistólica del brazo y colocarla como denominador, esa ecuación nos debería dar el valor de 1, que es un paciente sano, un paciente normal, un paciente que no tiene isquemia de miembro inferior. Pero si ese índice empieza a descender de la unidad, es decir, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, va a estar indicando que existe una isquemia. Es decir, isquemia es cuando el índice es menor de 1. El ecodoppler arterial es un recurso muy importante para el médico para el diagnóstico de las patologías periféricas arteriales, porque nos permite ver el flujo de una arteria que queremos estudiar, ver si tiene trombos, ver si tiene un accidente de placa y también determinar la onda trifásica normal que tiene una arteria que puede estar alterada en el caso de una isquemia. Este procedimiento tiene la ventaja de ser económico, no invasivo, inocuo porque no utiliza radiación, puede ser también fácil de realizar en un paciente que se encuentre incapacitado de ser trasladado porque se puede llevar el aparato a una terapia, a una coronaria, y tiene el inconveniente de ser operador dependiente. La arteriografía es un método invasivo, o sea, hay que canalizar una arteria, se hace en un centro de hemodinamia, colocar un medio de contraste y hacer un mapeo del árbol arterial para determinar el sitio de obstrucción. O sea, al ser un procedimiento invasivo, no está exento de complicaciones, razón por la cual la arteriografía solo se debe realizar a los pacientes quirúrgicos, es decir, aquellos pacientes en los cuales ya se ha decidido que deben ser revascularizados quirúrgicamente. Por lo tanto, no se le hace a todos los pacientes. Ya vamos a ver cuáles son esos pacientes a los que se les debe hacer la arteriografía. Por otro lado, la arteriografía no es que hace el diagnóstico de una obstrucción, sino que ya conocido la obstrucción, hace el mapeo, el dibujo del mapeo para que el cirujano vascular pueda planificar su estrategia, es decir, llevar un puente desde un sector sano hacia un lecho distal aceptable, salteando la obstrucción. Acá vemos cómo se está tomando la presión en el tobillo. Donde está la lapicera marcando se coloca un transductor de ecodoppler. Es un aparatito que nos permite tener una representación audible del pulso, en este caso, ustedes también el pulso pedio, y vamos a tomar la presión del tobillo en este caso y la comparamos con la del brazo para hacer el índice isquémico. La sala de hemodinamia es una sala que se encuentra, digamos, en un sector completamente aislado en las instituciones, donde se deben manejar las normas de asepsia y antisepsia y con una aparatología que ayude a un especialista a realizar el mapeo arterial correspondiente. Como ustedes ven, este es un paciente que ha consultado por una patología vascular de su miembro inferior, pero ustedes están viendo
que ya tiene una amputación contralateral. Con esto representamos que la afección arterial por arteriosclerosis es una afección sistémica. Puede comprometerse más un miembro que otro, pero muchas veces cuando se afecta un miembro seguramente ya el otro también tiene afección y debemos tener en cuenta esta situación. Acá tenemos un paciente que ha sido revascularizado, tiene unas plaquitas distales que ya se están, digamos, tornando con buena coloración. Este es un paciente después de haber sido revascularizado. Fíjense, el color de la piel es rosado, o sea, está con alguna irrigación aceptable. ¿Cuál es el tratamiento que debemos realizar en los pacientes con arteriopatías crónicas? Siempre tenemos que empezar con un tratamiento médico, porque hay mucho por hacer desde el punto de vista médico del paciente. Y de hecho, el tratamiento médico puede llevar mucho tiempo antes que se decida una revascularización quirúrgica. Y muchas veces el tratamiento médico puede ser el único tratamiento necesario que requiera un paciente y así le evitamos una cirugía. Por eso, hacer un tratamiento médico correctamente realizado desde el principio tiene una importancia capital en el sentido de que puede evitarle al paciente perder el miembro y evitarle incluso una cirugía que no siempre es necesaria. Fundamentalmente atendemos a combatir los factores de riesgo. Ustedes saben que todo paciente vascular puede tener la asociación de hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, dislipemias, entre los más importantes, muchos de los cuales son tratables o son modificables, otros pueden ser parcialmente modificables y habrá alguno que no es modificable, pero uno tiene que atender a esta situación en forma muy minuciosa porque es muy importante. Como medicación también se pueden utilizar varias drogas, están los silostazol, pentoxifilina, buflomedil, etcétera, que son drogas que actúan favoreciendo la dilatación arterial y aumentando de alguna manera su irrigación. Igualmente los antiagregantes plaquetarios se usan mucho, están indicados en pacientes arterioscleróticos avanzados para evitar la formación de trombos. Lo mandamos al paciente a hacer ejercicios o caminatas. ¿Qué quiere decir eso? Se ha comprobado que el paciente que realiza caminatas diarias o regladas favorece el desarrollo de circulación colateral, lo cual puede ser tan importante hasta el punto de evitar una cirugía al paciente. Y es fundamental entrenar al paciente en el cuidado de los pies, porque en aquellos pacientes con arteriopatías avanzadas y si aún tiene alguna de las comorbilidades como el diabetes u otras que mencionamos al principio, el pie es sumamente afectado y una pequeña lesión puede llegar a producir lesiones catastróficas en ese pie. Por eso es importante entrenar a los pacientes acerca del cuidado que deben seguir. Con respecto al tratamiento quirúrgico, lo que decíamos anteriormente debe ser tenido muy en cuenta. Uno dice, ¿qué pacientes arteriales crónicos deben ser operados? Y no son todos los que deben operarse, solamente un grupo, y son los que se llaman aquellos que tienen isquemia crítica, es decir, que la isquemia es tan importante que le imposibilita llevar una vida normal y por lo tanto tener calidad de vida. Por esa razón, los pacientes con isquemia crítica son, recordando la clasificación de Fontaine, el Fontaine 2B, que es claudicación invalidante, el Fontaine 3, que es el dolor de reposo, y el Fontaine 4, que son las lesiones tróficas. Esos son los únicos pacientes que se deben revascularizar, no los otros casos anteriores porque se los puede manejar muy bien con buen tratamiento médico. Por lo tanto, hace un rato decíamos que la arteriografía estaba indicada solamente a los pacientes quirúrgicos, es decir, solamente a este grupo, razón por la cual a los pacientes Fontaine 1 y 2A no se le debe hacer arteriografía. ¿Qué tratamientos en general se hacen? Bueno, están descritos muchos. Esto es a los fines ilustrativos para que ustedes conozcan. El bypass es un puente que significa saltear una obstrucción que yo ya la he diagnosticado porque le hice una arteriografía. Acuérdense que a los pacientes quirúrgicos es a los únicos que hay que hacer arteriografía. Entonces puede usar un puente salteando la zona obstruida y llevando la sangre de una zona sana hasta un lecho inferior, que es un lecho vascular aceptable, que esté permeable. Como puente se puede usar una propia vena o se puede usar una prótesis según donde se encuentre.
La tromboendarterectomía es cuando se hace una cirugía donde se saca un trombo, por ejemplo, con la íntima, se hace mucho en la arteria carótida, por ejemplo. La simpaticectomía lumbar es una cirugía que se hacía hace mucho tiempo, ya prácticamente está en desuso, era hacer una sección del simpático en la región lumbar, con lo cual le aseguraba una vasodilatación permanente a los miembros inferiores. No está aceptada por muchos autores y en la actualidad ya prácticamente tiene un valor histórico. Y por supuesto, la amputación solamente en el miembro no viable, el miembro que tiene gangrenas o úlceras externas y es un miembro que no puede revascularizarse porque el tejido mortificado no se lo puede recuperar, hay que hacer una amputación a la altura que corresponde y darle calidad de vida a los pacientes. Además, es algo muy importante de agregar, hoy en día la tendencia moderna es a la llamada cirugía mínimamente invasiva, es decir, todo o casi todo se puede hacer o muchas cosas se pueden hacer por vía endovascular, por un pequeño ingreso a una arteria y se puede llegar hasta la zona afectada realizando la angioplastía, que es dilatación de la arteria, o la colocación de una pequeña endoprótesis, que es colocar un stent. Es decir, hoy en día el gran capítulo de la cirugía endovascular está en un amplio desarrollo. Este es un paciente que ha sido revascularizado. Ustedes ven que esta era una úlcera y el color rosado nos habla de que el paciente ha recuperado su circulación después de la cirugía. Este es una amputación, ustedes ven, cuentan los dedos, primero, segundo, tercero, cuarto dedo, el quinto dedo, o rayo, ha sido resecado, paciente también revascularizado con buen lecho distal, pero lamentablemente el dedito, el quinto dedo quedó necrosado, entonces se lo tuvo que resecar. Y el paciente conservó el miembro gracias a la revascularización. Palabras finales para las arteriopatías dilatadas que dijimos al principio, también es una forma de arteriopatía crónica en miembro inferior producida por arteriosclerosis, son los llamados aneurismas. Fundamentalmente se presentan en arterias importantes de alta presión como la arteria aorta, ilíaca, poplitea, etc., aunque puede estar en cualquier arteria. El diagnóstico fundamentalmente se hacía si es en abdomen con tomografía axial computada, con algún otro método diagnóstico como resonancia o angioresonancia, que son los que están en boga últimamente para ciertos sectores de la economía. La angiografía, como dijimos, es un método invasivo, también se lo puede diagnosticar en caso de que el paciente la requiera. El tratamiento fundamentalmente es quirúrgico, es el reemplazo protésico y hoy en día el tratamiento de los aneurismas es por vía endovascular utilizando la endoprótesis que se va a colocar por vía de hemodinamia y se va a abrir esa prótesis donde está el aneurisma y el paciente va a evitar una cirugía mayor con un resultado excepcional. Es decir, vamos a hacerlo colocando una prótesis por vía de punción percutánea, endovascular, y vamos con esto a disminuir la morbilidad de una cirugía mayor. Un ejemplo de un paciente que tiene un Klippel-Trenaunay es una patología con aneurisma múltiples que lamentablemente debió ser amputado. Acá tenemos una tomografía y ustedes pueden ver la arteria aorta, el diámetro que tiene comparado con la vena cava. Fíjense, y comparado con la vértebra, esta es la arteria aorta dilatada, este es un aneurisma de aorta abdominal.